Buenos días a todas y a todos. Uy, vienen bien mundialistas todos. Bueno, vamos a dar dos informaciones. Una parte que no dimos la última vez que hablamos del Mundial Social y también de orientación turística, que ahí siéntense, por favor. Orientación turística que hay para todo el Mundial, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y en Monterrey. Entonces, sobre ese tema va a hablar primero Gabriela Cuevas, luego Zoe Robledo, Abraham Carro y al final Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. Después están con nosotros Mario Delgado, Martí Batres y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Nos van a platicar qué fue lo que pasó ayer en las pláticas con la CENTE, las movilizaciones que hubo ayer y que se espera el día de hoy. Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo. Va a estar muy, muy bien y como siempre, toda la suerte a la selección nacional. Bueno, vamos a hablar de los dos temas y después contestamos sus preguntas. Entonces, primero, Gaby Cuevas. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Llegó la fecha. Hoy es 11 de junio. A las 11:30 tendremos la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y nuestro país vuelve a hacer historia. Nuestra tercera Copa Mundial de la FIFA, el único país con este enorme reconocimiento. Además, a las 8 de la noche tendremos partido en la ciudad de Guadalajara. Como parte del legado del Mundial Social, se les ha estado informando la participación y el trabajo que hemos desarrollado con el sector privado, con las empresas. Y particularmente queremos informarles justamente de los premios que aquí comentamos con ustedes, que es la asignación de boletos para las personas que ganaron en los mundialitos, copas, concursos del Gobierno de México. Siguiendo la instrucción de nuestra presidenta, todo se está haciendo con la mayor transparencia y es por ello que les traemos esta información. Se llevaron a cabo convenios con estas dos empresas y uno de los criterios muy importantes fue que desde luego no pudieran ser beneficiarios los servidores o servidoras públicas. Algunos otros pusieron temas de edad, más, si quieren eso yo luego lo profundizamos. En primer lugar, la Secretaría de Educación Pública en la Copa Escolar Superior. Hay que recordar que en la Copa Escolar participaron más de 1.200.000 niños, niñas y jóvenes. A esta Copa Escolar Superior se asignaron 88 boletos. A la Secretaría de Cultura, donde se llevó a cabo la cascarita original, se asignaron 19 artesanos y artesanas. En la Secretaría de Salud, que llevó a cabo más de 5,000 actividades deportivas, se entregaron 86 en el marco del torneo de fútbol Salud en el Mundial Social. Para el IMJUVE, que ya nos desarrollará Abraham la información, en la jornada de murales, que contó también con un jurado, se asignaron 200 boletos por el gran volumen de murales que se llevaron a cabo. Para el IMSS, en la Copa Futsal, Fútbol sin Correr y T21, se asignaron 102 boletos. Y para la CECITI, con la Copa Fútbol MX, se asignaron 25. Hay que también dar cuenta de dos premios también muy importantes. Tuvimos la posibilidad de invitar a 2 niñas y 2 niños a ser abanderados en uno de los partidos. Esto nos da muchísimo gusto y también son ganadoras y ganadores justamente de estos torneos. Y por último, el día de ayer nos notificaron la posibilidad de que justamente hoy, en el partido inaugural, una niña mexicana sea la que lance el volado. Me permito comentarles rapidísimo la historia de Estrella. Estrella estudia en el Bachillerato Nacional del CETI 71 de Tamaulipas.
Ella obtuvo el primer lugar en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar en Chile 2025 con el proyecto Braille Care, una propuesta que combina el sistema Braille con herramientas digitales. Busca la inclusión, trabaja en equipo, es hija de una madre trabajadora de la industria maquiladora, madre soltera, representa el talento y potencial de las niñas y niños y jóvenes mexicanos a través de la educación y la innovación. Uno de sus mayores sueños es estudiar ingeniería en la UNAM. Hoy es el informe justamente para concluir el Mundial Social. Únicamente quisiera, pues yo, solicitar su apoyo. Infórmense, hay muchísimas actividades que preparamos con mucho profesionalismo, con mucho amor. Es tiempo de disfrutar el fútbol, de disfrutar la cultura, de disfrutar todo lo que la presidenta Sheinbaum nos ha encargado preparar y trabajar para el pueblo de México. Y segundo, recuerden, jugamos de locales. Todas y todos somos anfitriones. Muchísimas gracias, presidenta, por esta gran oportunidad y una gran experiencia de trabajar con todo el Gobierno de México. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Pues sigue rodando el balón y también los sueños en el Mundial Social. Miles de personas que en todo el país, en todos los estados del país, jugaron en diversas modalidades este juego que nos apasiona, ya sea en fútbol de salón o fútbol sin correr o el fútbol adaptado, demostrando que el fútbol también es salud, comunidad e inclusión. Y hoy, por el esfuerzo de estos equipos y por la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, van a tener esta extraordinaria oportunidad de acudir a un partido de la Copa del Mundo. La primera, por favor, las primeras ganadoras del torneo de futsal femenil sub-21, un torneo que se diseñó con el propósito de convertirse en la cantera para la selección nacional de futsal rumbo al Mundial Femenil de Futsal FIFA 2029. Son el equipo de la UACH, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que irá a un partido del Mundial, junto con su entrenadora y su cuerpo técnico. En este equipo, por cierto, está Ángela de la Peña, goleadora de todo el torneo y además que estuvo en la visoría de FIFA para la selección. Y el segundo lugar, el equipo de las Leonas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. En el segundo torneo, un torneo donde el fútbol adaptado demuestra inclusión, es el T21. Si nos pasan la siguiente, por favor. Fue un torneo de 16 equipos de niñas y niños con síndrome de Down provenientes de 3 estados del país y los campeones fueron los Tuneros de San Luis, que se alzaron con el triunfo el 25 de abril en Huastepec. Y el último, la siguiente, fue fútbol sin correr, la emoción por el juego que no tiene edad. En esta modalidad diseñada para privilegiar técnica, estrategia y evitar lesiones y poder seguir jugando toda la vida. Aquí los campeones de la categoría oro fueron selecciones mixtas, fue el equipo Purépechas de Morelia, Michoacán, y los campeones de la categoría plata, los Zoques de Tuxtla Gutiérrez, demostrando que el amor por el fútbol no se jubila. Y dejamos que sean ellas y ellos, sus voces, quienes ganaron este premio, quienes puedan hablar. Pues que siga rodando el balón y siga rodando por muchos años más también en el Seguro Social. Gracias, presidente. Tenemos un pequeño video y después sigue Abraham. Y el fútbol es vivir cada partido con bastante emoción y mucha adrenalina. Gracias por acercar el deporte a nuestras comunidades y por hacer posible esta experiencia que nunca vamos a olvidar. Hola, yo soy Ángel Manuel Seminos. Tengo 21 años, juego con Tuneros de San Luis Potosí. Gracias. El fútbol para mí es una forma de vivir, es lo máximo y así apoyamos a la juventud. Se disfrutó, se batalló. Yo creo que desde el primer partido lo queríamos, no lo esperábamos, pero pues llegamos muchísimo más lejos de lo que nosotros creíamos. Y de verdad que lo digo, una experiencia increíble. A mí esta experiencia me permitió vivir momentos inolvidables junto a mis compañeros, porque me apoyaron especialmente a mí. Yo nunca había jugado
y les doy las gracias a ellos, al IMSS y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Agradezco mucho que se nos dé la oportunidad a nosotras, las personas mayores, de seguir participando en este tipo de eventos. Gracias por acercar el deporte a nuestras comunidades y por hacer posible esta experiencia que nunca vamos a olvidar. Nos vemos en el Mundial. Le doy muchas gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Instituto Mexicano de Seguro Social por hacer estos eventos que hacen participar a las personas de la edad avanzada, que nunca nos impide jugar un buen fútbol. Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum de darnos la oportunidad de asistir a un partido del Mundial de Fútbol. Gracias, presidenta. Gracias, Wix. Sí, viva México. Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Hoy es un día histórico para nuestro país, ya lo comentó mi amiga Gaby. Mientras vivimos la emoción del fútbol, también platicarles que millones de jóvenes lo están jugando y participando a su manera, entre ellas y ellos, en el marco del Mundial Social. A través de esta estrategia, la que sigue, por favor, y por instrucción de la presidenta, miles de canchas, plazas y espacios públicos se han convertido en puntos de encuentro para convivir, jugar y hasta hacer nuevos amigos. Se han realizado 6,875 tequios para recuperar canchas y espacios deportivos entre las jóvenes de todo el país, con la participación de más de 1.300.000 de ellas y de ellos. Más de 115,000 equipos han llenado esas canchas de alegría y entusiasmo en las ya famosas cascaritas de fútbol. Y en las últimas semanas los jóvenes se organizaron y transformaron 4,645 paredes y muros de todo el país para convertirlos en murales mundialistas que son expresiones de arte, identidad y orgullo. La que sigue, por favor. Y hoy queremos compartir una gran noticia, también lo mencionaba nuestra amiga Gaby. De esta jornada nacional fueron seleccionados 200 jóvenes de distintos estados de la República, quienes asistirán al Mundial tras haber participado en estos murales, en los más creativos y más representativos de todo México. Esta selección se realizó con el acompañamiento de compañeras y compañeros muralistas jóvenes de nuestro país. Agradecerle mucho también el apoyo decidido de Gabriela Cuevas en esta tarea y de la Secretaría de Gobernación. Estas y estos jóvenes representan a millones de mexicanas y mexicanos que se sumaron al Mundial Social a través del deporte, el arte y el trabajo comunitario, demostrando que las nuevas generaciones son protagonistas de la transformación que hoy vive nuestro país. Y si nos lo permite, Presidenta, queremos compartir un breve video realizado por ellas y por ellos, agradeciendo esta invitación. Adelante, por favor. Hola, soy Johan, estudiante del Tecnológico de Colima. Hemos ganado el segundo lugar en los tequios. No pensé que por medio de ese mural que hice con mi grupo pudiéramos ganarnos un boleto para ver un partido del Mundial. Estoy muy emocionada por ir a verlo. Muchas gracias, Presidenta. Por esta gran oportunidad de poder vivir un Mundial. ¡Qué gran ilusión vivir un Mundial! Y muy feliz porque no me esperaba ser una de las ganadoras. Por apoyar a las y los jóvenes. Por esta oportunidad en la que nos permites a mí y a más estudiantes participar y el asistir al Mundial. Por esta oportunidad de vivir el Mundial en familia. ¡Nos vamos al Mundial! La va a romper la selección y pues espero estar ahí presente. Muchísimas gracias de corazón. De verdad que es muy emocionante. Presidenta, le quiero agradecer por tomarnos en cuenta a los jóvenes. Gracias, Presidenta, y nos vamos al Mundial. Gracias, Claudia Sheinbaum, por darnos esta oportunidad. Por apoyar a las y los jóvenes y formar parte de esta gran experiencia y vivir el Mundial. Gracias, Presidenta, por esta gran oportunidad. Por esto. Y pues nada, nos vemos en el Mundial. Para mí es una experiencia muy buena la que va a haber de ir al Mundial. Vamos a ir al Mundial. Muchas gracias, señorita Presidenta. Adiós. Queremos agradecer a nuestra Presidenta Claudia. Muchas gracias, Presidenta. Nos vamos al Mundial. Bueno, pues aprovecho para invitar a todos y a todas las jóvenes del país a salir a las plazas públicas, canchas, donde cada mes y de manera permanente realizamos actividades
de participación y ahora enfocadas en el fútbol. Así que anímense a participar, vamos a ser nuevos amigas, amigos, vivir experiencias increíbles, dejar un rato el celular para encontrarse con otras personas y compartir. Para enterarse de las próximas actividades, aquí están nuestras redes sociales, por favor escríbanos. Y bueno, pues en este día histórico enviamos un saludo y todo nuestro respaldo a la selección mexicana de fútbol. Su esfuerzo en la cancha es reflejo de disciplina, el talento y la entrega de nuestra gente. Nos vemos en el 5º partido. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Pues tenemos que estar muy felices y orgullosos de vivir en este gran país que por tercera ocasión tiene una Copa Mundial. Y como todo turista, cuando llegas a un país, a un estado nuevo, pues surgen diferentes preguntas. Por eso la presidenta nos ha pedido y creamos los kioscos México Contigo. Hay 3 kioscos de información turística, pero que tienen más que eso. Tenemos en las 3 ciudades sedes. En la Ciudad de México está en la Glorieta de Insurgentes, en Nuevo León está en el Parque Fundidora y en Jalisco está en la Plaza de los 2 Templos. Siguiente, por favor. Aquí podemos encontrar diferentes dependencias. Instituto Nacional de Migración, donde está dando orientación e información en los diferentes programas que tienen con las secretarías, las dependencias, a nuestros paisanos y connacionales. Siguiente, por favor. También está el Consulado de Estados Unidos. Estamos brindando asistencia en trámites de pasaportes, en reportes consulares, en fin, para que todos los turistas internacionales puedan acudir con nosotros. Siguiente, por favor. Ángeles Verdes, recuerden que no solamente es asistencia vial, pueden marcar hoy 078-24-7, es asistencia turística bilingüe. Si no sabes dónde quedarte, si no sabes qué partido viene, qué ruta tomar, ahí van a encontrar toda la información. Siguiente, por favor. Movilidad. Te ayudamos a hacer los planes de movilidad alternos, qué ruta del metro, cómo llegar a tu destino, cómo llegar al estadio, cómo llegar al FIFA Fest. Te ayudamos en toda la información para poderte mover. Siguiente, por favor. Internet gratuito. Llegas, te conectas para estar en contacto con tus familiares, amigos, abrir pues los mapas, en fin, todo lo que necesitamos, la guía turística, lo pueden encontrar ahí, también pueden cargar sus celulares, en fin. Siguiente. También estamos, siguiente por favor. Estamos trabajando con actividades lúdicas. Estos kioscos tú entras y tienes futbolito, juegas lotería, juegas serpientes y escaleras. De alguna manera fomentamos pues los diferentes juegos mexicanos y sobre todo te damos una información para los niños de cultura turística. Te entregamos un librito de la historia de México por tercera ocasión ser mundialista. Siguiente. También tenemos dependencias internacionales como la ONU, donde están dando pláticas contra las drogas y sobre todo en el tema de la política del turismo deportivo. Siguiente, por favor. Primeros auxilios, también están capacitados, está la Cruz Roja con nosotros. Para cualquier tema pueden acudir a estos kioscos. Siguiente. Y pues sobre todo la aplicación de App México Te Invita. Tienes unos tótems muy didácticos. Recuerden que ahí puedes consultar cómo turistear por todo México, desde la ciudad de sedes, 290 rutas, qué comer, etcétera. Entonces, pues estos kioscos están abiertos para todos, ya están en funciones, abren a partir de las 9 de la mañana y están todos los días de lunes a domingo, así que los esperamos. Y les recuerdo que a partir de hoy está México de Mis Sabores. En la aplicación podrán encontrar los 156 puntos de Fiestas México, donde van a poder vivir el Mundial en todo el país. Y los dejo con este video. Muchísimas gracias. Cuando llegas a un país nuevo, siempre surgen preguntas. ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué puedo visitar? ¿Dónde encuentro ayuda si la necesito? Por eso, durante la fiesta máxima del fútbol, México estará contigo. En las 3 sedes mundialistas encontrarás los kioscos México Contigo. Espacios de atención turística donde encontrarás información clara, confiable y en tu idioma. Desde recomendaciones para disfrutar la ciudad hasta orientación para moverte de forma segura.
¿Perdiste tu pasaporte o algún documento importante? ¿Tuviste un problema con algún servicio turístico o necesitas ayuda? ¿Requieres ayuda médica o atención ante una emergencia? En los kioscos México Contigo encontrarás acompañamiento y canalización con las instituciones correspondientes. Porque queremos que disfrutes cada experiencia con tranquilidad y confianza. Y que sepas que siempre hay un lugar al cual puedes acudir. Sin importar tu nacionalidad, tu idioma o quién eres. México Contigo es un espacio seguro, incluyente y pensado para ti. Descubre nuestras ciudades. Y disfruta cada momento con la confianza de que México está contigo. Ven a vivir la emoción del fútbol, porque México está de moda. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Primero informar que el día de ayer se desarrollaron en la Ciudad de México 2 movilizaciones relevantes. La primera integrada por aproximadamente 2,000 personas que partió del casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos. Esto en conmemoración de hechos sucedidos en 1971, conocidos como el Halconazo. Se llevó a cabo esta movilización de manera ordenada y concluyó sin incidentes. La segunda movilización se efectuó por la noche. Estuvo conformada por varios cientos de personas, entre ellas madres y padres y familiares de personas desaparecidas, así como integrantes de colectivos y organizaciones que acompañan su causa. En esta movilización, la Secretaría de Gobernación estuvo presente en todo momento, junto con la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindando atención y acompañamiento a las familias participantes. Respecto de esta manifestación, expresar en primer lugar nuestro respeto, solidaridad a las madres y familias buscadoras. Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el Gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas. Las buscadoras y los colectivos han sido atendidos de manera permanente y lo seguiremos haciendo con todo nuestro esfuerzo. También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias. Por otra parte, también hoy la CENTE ha expresado públicamente que la movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica. Por otra parte, y ya respecto al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, queremos ser muy claros. El Mundial va y se desarrollará con normalidad. A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas. En conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, con todas las autoridades del Gobierno de México, nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades. México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país
Y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración. Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos. Con su permiso, Presidenta, para informarles de la reunión que tuvimos ayer en la Secretaría de Gobernación, encabezado por la secretaria Rosa Isela, por el director del ISSSTE, Martí Batres, y su servidor y el equipo de la Secretaría de Educación Pública. Invitamos a las y los maestros de la CENTE a reunirnos nuevamente. Es la cuarta reunión. ¿Por qué los convocamos? Porque tenemos una voluntad de diálogo permanente. Pero les teníamos preparada mucha más información de las propuestas que ha hecho el Gobierno de México a dos de sus principales demandas. El tema de la UCICAM. Hicimos una amplísima exposición de cómo ha cambiado históricamente el marco jurídico, cómo ha cambiado la relación entre el Estado mexicano y los maestros, desde 1946 a la fecha, cómo evolucionó la regulación en el apartado B del artículo 123, luego la reforma al tercero constitucional, información muy útil para atender el planteamiento que ha hecho nuestra presidenta en su compromiso número 27 de los 100 que le hizo a la nación a partir de múltiples peticiones de maestros en todo el país y maestras que le decían a la presidenta en su campaña, queremos cambiar a la UCICAM. Entonces ahí está el compromiso de campaña que se va a atender. ¿Qué queremos? ¿A qué los invitamos a ellos? A que participen en el diseño que vamos a hacer de esta reforma, de esta iniciativa. Sin embargo, pues ya hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe. Entonces les dijimos, bueno, pues para que no tengan dudas, participen en una mesa con sus abogados, una mesa técnica, y que vayan dando cuenta, que se consideren sus aportaciones en la construcción de esta ley. Pero lo que está claro es que no podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros. La presidenta ha dicho, esta reforma es tan importante porque va a definir, va a tener mucho impacto en la vida de las y los maestros, por lo tanto, las y los maestros deben decidir. Por eso ya anunciamos, es nuestro plan de trabajo que vamos a cumplir. Vamos a hacer una consulta, escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezca los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado, de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas. No vamos a regresar a eso. Y como somos un movimiento que viene directamente del pueblo, de escuchar a la gente, pues tenemos que ir abajo con el pueblo, con el maestro que está frente a grupo, que él pueda hablar, no nada más quedarnos con una representación, sino que las y los maestros decidan. Esa es la intención y ya anunciamos que en el regreso a clases, en agosto, en esta semana, donde los maestros siempre entran una semana antes a clase, porque preparan el siguiente ciclo escolar. Entonces, es el marco ideal para tener esta discusión sobre el UCICAM y que ellos puedan decidir. Por ejemplo, ¿quién debe decidir sobre el ingreso de los maestros?
sobre los ascensos, sobre las promociones. Hay varias alternativas. Una es que sean los propios maestros, que sean decisiones entre pares, un grupo que se elija de maestros y que ellos elijan, o irte a lo que había en el pasado antes, en el gobierno neoliberal, donde pues era una práctica ahí de corrupción. Entonces no, vamos a ir a hablar con el maestro frente a grupo. Ahora, andan diciendo, bueno, en el tema de pensiones es muy importante. Ellos dicen abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Sí, no estamos de acuerdo nosotros con esa ley, pero se ha presentado muchas veces la imposibilidad económica financiera de su abrogación por el impacto que tendría, porque no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos planear el futuro. Es decir, no podemos recuperar lo que no se ahorró durante casi 20 años. Ya Martí Batres aquí lo explicó. Pues esta bolsa en el sistema solidario que se junta en el gobierno para poder pagar las pensiones se dejó de hacer porque Felipe Calderón decidió que cada quien iba a tener que ahorrar en su propia cuenta y según lo que ahorrar así iba a ser su pensión. Pero el presidente López Obrador estableció el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que lo que hace es complementar lo que te dé tu Afore para llevarte a tu último salario, que era la gran ventaja del sistema solidario, que cuando pasabas de trabajador activo a trabajador en retiro, no perdías nivel de vida, no perdías ingresos. Eso es lo que hace, es lo que garantiza el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y hay una propuesta ahora para seguir avanzando en lograr pensiones dignas, que es lo que se les puso en la mesa de hacer una aseguradora pública para fortalecer la vertiente pública y solidaria de nuestro sistema de pensiones. A ver, también dicen por ahí que nosotros estamos fortaleciendo a la CENTE. Nosotros tenemos una relación institucional con todo el magisterio nacional y su representación legal. Obviamente, quien tiene la mayor número de secciones es el CENTE, el Sindicato Nacional, con quien tenemos una extraordinaria relación, con quienes trabajamos de la mano, siempre atendiendo a los maestros y las maestras. Y en el caso de la coordinadora, tiene 3 representaciones legales: Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Y al igual que lo hacemos con las otras representaciones legales, tenemos mesas permanentes de atención, donde nos dedicamos a atender principalmente los rezagos educativos, que hay estados donde son muchos, y nuestra presidenta nos ha dicho, toda demanda legítima debe ser atendida, evidentemente, con las restricciones presupuestales que tenemos. Entonces, quiero decirles a los maestros de Chiapas que hay una atención muy importante a sus demandas. Hay recursos extraordinarios, muy importantes, que van dedicados exclusivamente a atender demandas justas, de rezagos educativos. Nada de privilegios, nada de recursos dedicados a las dirigencias. Lo mismo que en Oaxaca, que tenemos, ya dimos aquí un recuento, hay una inversión de más de 23,000 millones de pesos para Oaxaca, porque nos interesan los niños, las niñas, sus escuelas y el maestro frente a grupo, que esté bien. Y también informarle a las y los maestros de Zacatecas que tenemos un muy buen acuerdo con su representación sindical para atender los rezagos educativos, siempre acompañados de los gobiernos de los estados. Y en otros estados donde no hay una representación legal, pero hay representaciones con demandas justas, legítimas, también los atendemos. El caso de Guerrero, ¿qué hemos hecho en Guerrero, por ejemplo? Hay mucha necesidad de tener más movilidad dentro del magisterio para atender necesidades. Ahí tenemos un esquema novedoso, se da un estímulo a la jubilación, los maestros se jubilan
liberan plazas, liberan recursos y nos permite atender a aquellos donde tienen alguna necesidad. Entonces estamos trabajando muy bien con la representación legal de la sección 14 en Guerrero, pero también con la parte de la coordinadora. Entonces, si hay una atención de las demandas inmediatas y además hay una agenda para atender sus dos principales preocupaciones, como es pensiones dignas, la ley del ISSSTE y la UCICAM, nosotros no nos explicamos por qué la coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio. Hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces, más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional. Entonces, y en eso no podemos estar de acuerdo. Respetamos el derecho a la libre manifestación pacífica, pero también que haya atención a sus principales demandas y que no se derive pues en otro interés político. Eso es lo que queríamos informar. Presidenta, agrego a lo dicho por el secretario de Educación dos cosas más. Rápidamente diría que cuando hay un proceso de negociación, pues hay dos partes y esas dos partes llegan a acuerdos a través de aproximaciones sucesivas. En ese sentido, el Gobierno de la República cumplió con presentar dos propuestas estratégicas de contenido, que son en el caso educativo la desaparición de UCICAM y en el caso de las pensiones la creación de una aseguradora pública y el fortalecimiento de pensionista. Y dos propuestas estratégicas de procedimiento, es decir, las mesas de análisis para el estudio técnico y el procesamiento de ambas propuestas. De la otra parte, no hubo este proceso de aproximaciones, no se movieron de su punto original, nunca presentaron una contrapropuesta en la mesa. Entonces, solo la parte del gobierno llegó con propuestas, desarrolló sus propuestas, explicó las propuestas en todas las reuniones que pidieron en la Secretaría de Gobernación. Ahora, por otra parte, diría que esta propuesta no es la primera en este proceso de mejoramiento de las pensiones. Como dijo aquí la presidenta hace unos días, ya no son las mismas condiciones del 2007, porque ha habido diversos cambios. Uno de ellos fue que todos los que están en el ISSSTE pasaron a la pensión universal de adultos mayores, porque en la pensión que tenía Fox, que tenía Calderón, que tenía Peña Nieto, no estaban los que tenían seguridad social. Con el presidente López Obrador pasan los que están en el ISSSTE, también pasan a la pensión universal de adultos mayores. Un segundo punto es que se disminuyeron las comisiones que cobran las AFORES. Un tercer punto es que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para nivelar las pensiones más bajas y que pudieran retirarse de forma análoga que los que están en el viejo régimen solidario intergeneracional. Y un cuarto punto con la presidenta Claudia Sheinbaum fue modificar la tabla de las edades que ellos pidieron. Y a eso se agrega otro quinto planteamiento, también con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se refiere al tema de la aseguradora pública en materia de pensiones. En todo caso, de nuestra parte, con el Gobierno de la República, vamos a seguir trabajando para beneficiar a todo el magisterio de toda la República, que finalmente ese es el objetivo. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a las preguntas. Ya se está llenando el estadio, ya me informan. Vamos, a ver, aquí. Gracias. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Me voy a sentar para no estorbar. Bueno, son tres preguntas. Una, preguntarle a la secretaria de Gobernación acerca de las canchas, porque pues no, los datos duros, resultados, cuántas fueron siempre, porque estaban en construcción, se terminaron todas. Las canchas.
Había un video, ¿por qué no pones el video de las canchas, creo? El Mundial Social México 2026 ya se vive en calles, colonias y barrios del país. Niñas, niños y jóvenes ruedan el balón en canchas que fueron construidas o rehabilitadas para fomentar el deporte en municipios y alcaldías, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. La pasión del fútbol se plasmó también en espacios públicos con la creación de murales para acompañar la celebración mundialista. Las Secretarías de Turismo y Bienestar, SEDATU, IMSS e INJUVE, además de gobiernos de entidades federativas, fueron los encargados de transformar el entorno urbano y comunitario. La pelota ya está en movimiento. Niñas, niños y jóvenes pisan la cancha, sueñan en grande y hacen vibrar espacios recuperados para el deporte y la convivencia. El Mundial Social México 2026 es una herramienta de paz, deporte y vínculo entre las comunidades. Con su permiso, Presidenta, solamente decir que se rehabilitaron por parte de los estados 2,366 canchas, pero con la Secretaría de Turismo, Bienestar, SEDATU y las entidades, la que sigue, fueron 4,150 hasta el momento. Estos son canchas que están en todos los estados del país. También en la elaboración de murales por parte de los estados, la que sigue, fueron 1,359. Pero, como aquí ya nos dijo el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, ellos hicieron 4,645 más las 1,359, fueron 6,004 murales en todo el país. Gran trabajo de los jóvenes. Gracias, presidente. Gracias. La segunda pregunta sería sobre turismo, acerca de estos kioscos turísticos, si han contemplado, dependiendo de los resultados después del Mundial, si podrían ser permanentes, porque al parecer son de una gran ayuda para el turismo. Y la segunda pregunta sería si cree conveniente pues empezar a instruir o a impartir las clases de chino, porque pues ahora sí que el turismo chino está creciendo bastante. Ahora hay inteligencia artificial que te traes. Esa sería la pregunta para el turismo. Sí, José. Sí, se pretende que las ciudades sedes lo coloquen como puntos turísticos en donde ya funcionen de manera permanente. También hay muchas dependencias que se van a incluir durante estos 39 días. Está también la Secretaría de Mujeres con la cartilla de los derechos, en fin, hay muchas otras actividades que estarán actualizándose en los 39 días, pero serán stands y puntos turísticos permanentes. Y en la segunda, esa no era plan. Enseñar chino, mandarín. Es parte del distintivo cerca de China que estamos dando a los prestadores de servicios. Justo parte de esta estrategia es capacitar a los hoteleros y restauranteros, y para que obtengan un certificado de cerca de China tienen que tener un traductor mínimo dependiendo del número de empleados. Entonces sí, ya se están capacitando y además va a ser una oportunidad para los jóvenes de un nuevo mercado. Muchas gracias. Y para usted, Presidenta, sobre su llamada con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Pues fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México, le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el Mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta, la de aquí. Pero pues platicamos de ese tema, platicamos de, pues en general, cómo veíamos el mundo. ¿Le dio algún consejo? Y acordamos, se está ya por firmar el acuerdo con Petrobras, el convenio con Petrobras. El objetivo, ellos tienen, como lo he dicho,
técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultraprofundas, y el objetivo es que se firme un convenio con Pemex, primero pues de trabajo conjunto y luego ya en todo caso de una explotación mixta a lo mejor de alguno de los pozos. Muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver la compañera que… Muy buenos días, presidenta, compañeros y a todos y a todas. La primera pregunta es relacionada al Mundial Social, que busca, bueno, la Copa del Mundo, los beneficios más allá de los estadios. Me gustaría saber qué indicadores estarán permitiendo evaluar si este esfuerzo realmente buscó ampliar las oportunidades para niñas, niños, jóvenes, una vez que concluya este Mundial 2026. Bueno, participaron más de 1 millón solamente en las actividades de CONADE. En el caso del IMSS, ¿cuántas personas habrán participado? 14,000, es decir, en general, poco más de 1 millón de personas participaron, desde niñas y niños hasta adultos mayores. Es pues una cifra muy, muy importante en las actividades deportivas. Además están los tequios que se realizaron, los murales, el rescate de espacios públicos, que fueron como otro 1 millón de personas, junto con el INJUVE, así que pues muy importante el Mundial Social. Es muy difícil acceder a los partidos, esa es la verdad. Los precios de los boletos son muy altos. Entonces, los boletos que nos llegaron al gobierno, ¿qué se hacía antes, hace tiempo? Pues se repartían entre los funcionarios públicos. Te toca tantos, te toca tantos, te toca tantos. Y nosotros decidimos que ninguno para funcionario público, que todos tenían que ir a la gente, darle oportunidad a las niñas y a los niños que participaron en los mundialitos o a los adultos mayores de poder ir al mundial. Entonces fueron más de 200 boletos. Gaby, ¿cuántos fueron en total? ¿Cuántos boletos? 400, casi 500 boletos que llegaron al gobierno y que no dijimos, no, pues no les toca a los funcionarios, les toca a la gente. Entonces los distribuimos de acuerdo a la participación que tuvimos en el Mundial Social. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el fútbol es quizá el fútbol y el béisbol son los deportes más populares en nuestro país, dependiendo pues de cada una de las entidades federativas. Entonces, el fútbol, que es una actividad no solamente cuando juega la selección o al equipo al que le vamos en la liga, sino que sea parte de una práctica deportiva permanente. Entonces, lo que hicimos este año va a permanecer mientras dure el sexenio. Todos los años vamos a desarrollar esta actividad. Y en particular, el objetivo también, como lo dijimos y que estuvo aquí, pues los equipos de fútbol que se comprometieron a hacer más escuelas de fútbol, es que con el Mundial Social, las Olimpiadas juveniles, infantiles, pues también pueda haber por parte de los equipos alguna visoría o de la Federación Mexicana para que algún joven, niña o niño con especial talento para el fútbol y que tenga deseos de jugar, pues puede incorporarse a alguna de estas actividades y vaya caminando hacia una vida profesional dedicada al fútbol. Entonces, por eso se llama Mundial Social, porque si lo hubiéramos dejado solamente en los estadios, pues es para una parte pequeña. Entonces, lo primero pues es que haya televisiones en todos lados, mientras más número de televisiones, para que la gente que no tiene para poder pagar la cuota para poder ver los partidos, pues que tenga la oportunidad de verlos. Y además, pues sacarlo del estadio y que sea realmente una actividad social, una actividad comunitaria en todo el país. Por eso hicimos el Mundial Social. Ok, y bueno, justo además de también por la temporada y que en unas próximas horas se estará haciendo esta inauguración, en orientación turística tradicional, estos módulos incorporan los servicios como conectividad, movilidad y primeros auxilios, como se nos estuvo exponiendo.
¿Qué papel estará jugando la innovación en la estrategia para posicionar a México como un destino turístico más accesible y competitivo a nivel internacional? Bueno, está la aplicación. ¿Por qué no les platicas de la aplicación, José? Sí, la digitalización del sector turístico es algo que estamos trabajando, que la presidenta lo ha pedido, y justo la aplicación México Invita es un ejemplo. Te hace itinerarios, no solo ves 290 rutas en un mapa, sino tú puedes decidir, dependiendo si tienes niños, por ejemplo, qué quieres conocer, naturaleza, patrimonio de la humanidad, zonas arqueológicas, y te hace itinerarios con inteligencia artificial y datos de 1 día, 2, 3, 14 días, y es parte de lo que estamos implementando en la digitalización también de Visit México. Ya en Visit México tienes un robot, un lobito mexicano que también te hace itinerarios en todo México. Entonces, es parte, ahora estamos con pueblos mágicos directo con los prestadores, que puedan ya, de hecho, van más de 18,000 prestadores, artesanas, cocineras de turismo comunitario con Fonatur, donde ya cobran con una tarjeta de crédito, crean un micrositio, y Fonatur tiene un proyecto increíble que pronto lo mencionará, de destinos inteligentes. Entonces, es parte de esta digitalización del sector. Muchísimas gracias. Y, Presidenta, si me permite finalizar con una última pregunta. De acuerdo a lo que nos estaban mencionando de que la CENTE va a mantener justamente estas movilizaciones de manera pacífica durante esta jornada, ¿qué se estaría destacando de la vía del diálogo para alcanzar consensos en momentos tan importantes para el país? México es un país de libertades, es un país democrático. No reprimimos. Todavía hay que recordar, no sé qué, cuando la reforma educativa, que ahí sí era un movimiento pues de muchos más maestros, se instalaron en el Zócalo y la decisión fue quitarlos con represión, utilizando principalmente a la Policía de la Ciudad de México en la época de Mancera y algo de Policía Federal. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero también, al mismo tiempo que abrimos el diálogo y está abierta la puerta del diálogo, también tenemos que seguir avanzando. Entonces, nuestra decisión es ir con las bases, es ir con los maestros y las maestras. Porque se ha dado muchas alternativas. En mucho, la reforma del 2007 a las pensiones ya no existe. ¿Por qué? Porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar y están otras acciones que vamos a desarrollar nosotros, independientemente del diálogo con la CENTE, porque es para el bienestar de las maestras y los maestros. Pero cuando… bueno, y la otra es la reforma educativa. Porque hay que decir que varias de las secciones lo que quieren regresar es a lo de antes, a las comisiones mixtas de sindicato con gobiernos estatales, que llevaron a una corrupción tremenda, la verdad. Después hizo la reforma de Peña Nieto, que quitó esas comisiones mixtas, pero era completamente punitiva. Los maestros no podían tener ni bases, ni garantía de que iban a seguir trabajando en sus escuelas, porque la permanencia dependía de la valoración, ni siquiera de los propios maestros, sino de una entidad de expertos, que de dónde salieron, pues los que decidía el gobierno. Entonces, ni una ni otra. El presidente López Obrador echó para atrás la reforma de Peña Nieto y dejó un esquema que se llama UCICAM. ¿Qué quiere decir UCICAM? Unidad. A ver, UCICAM, ponle ahí. Bueno, que es un área que determina la movilidad de los maestros y otras características. Entonces, las y los maestros en general no están de acuerdo con la UCICAM, porque pues en realidad está externa a los maestros esa evaluación. Entonces,
puede haber pares de maestros que evalúen a los propios maestros. Así es en la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, yo obtuve cuando fui investigadora de la UNAM, obtuve mi primera plaza por una evaluación de pares. Y para seguir avanzando en la evaluación, hay comisiones dictaminadoras de maestros, de investigadores, de pares, que te evalúan. Entonces, regresar a que sean comisiones mixtas se presta a mucha corrupción, a mucha corrupción. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Ya está bien, pues están las cúpulas sindicales. USICAM es unidad del sistema para carrera de las maestras y maestros. Bueno, entonces, para desaparecer al USICAM, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CENTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros, qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos, directo, sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. A eso vamos. Porque estar nada más encerrados, pues, en una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, pues mejor nos vamos directo con las maestras y los maestros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya no es, está bien, pues ahí está el diálogo con la gente, sí, pero la verdad se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas. Y al final ellos dijeron, todavía ayer, se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a hacer una manifestación hoy. Bueno, pues ya, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones. Vámonos con las maestras y los maestros allá a decirles qué estamos haciendo de manera directa, sin intermediarios. Y por supuesto hay las representaciones sindicales, está el CENTE en muchas de las secciones y se sigue teniendo diálogo con ellos y se avanza con ellos, se siguen negociando muchas cosas, pero es importante que abajo se conozca qué es lo que estamos proponiendo. En eso siempre lo hemos hecho. Pues vámonos con las maestras y los maestros. Escuela por escuela, escuela por escuela. Vámonos con directo, escuela por escuela. E inicia en agosto para ver cuál es la alternativa a la USICAM, porque difícilmente, creo yo, es mi opinión, y además hablando con muchos maestros y maestras, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso generó muchísima corrupción. Entonces mejor que decidan. Y lo que decidan las maestras y los maestros, eso vamos a hacer, pero abajo, directo, rescatando la opinión de todas y de todos. Son más de 1 millón de maestros. Pues vámonos directo. ¿Para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida? ¿No complicará más la relación con el sindicato o con el CENTE? No, porque son las maestras y los maestros. El diálogo sigue, pero queremos saber, por ejemplo, si saben las maestras y los maestros de los estados, abajo ellos, todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar la condición de los maestros, porque a lo mejor no está llegando la información. A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca, o de que se está dando apoyo a las escuelas. Entonces mejor informamos directo a través de los maestros, porque también hay sus estructuras académicas, los consejos técnicos, que son estructuras académicas. Y mientras tanto no es que cerremos la puerta del diálogo, se sigue dialogando, pero pues no se puede estar de esa manera.
Y con el CENTE hay un diálogo muy bueno también y seguimos dialogando con ellos. Pero en el caso de cómo echamos para atrás la UCICAM, pues vámonos directo. Claro. Muchísimas gracias, presidenta. No recuerdo si lo había dicho, Inés Arroyo de ACI de Hidalgo y ACI México. Gracias. Vamos. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Ana Mauricio Bautista, de la Jornada de Estado de México y la Jornada de Hidalgo. En este tema de la CENTE, mencionaba que no se complicaría, que ya van directo con los maestros. ¿Cuál sería este procedimiento? La consulta sí, consejos técnicos, pero es a través de una encuesta. ¿Y quién se encargaría de esto? Vamos a explicarlo y también vamos a hablar con las maestras y los maestros, también con el CENTE, con todos, para ver cuál es la mejor manera de consultar, pero que participen todas y todos. Hoy hay movilización de la CENTE, ya anunciaron que pues, van a dirigirse hacia el Estado de Ciudad de México. ¿Va a estar abierto el FanFest? Sí, va a estar abierto el FanFest. Hace un momento Clara Brugada invitó que vengan al Zócalo. ¿Usted dónde va a ver el partido, presidente? Pues vamos a ver ya, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver, dependiendo cómo esté. Aquí va a estar el partido. Aquí todas y todos ustedes pueden verlo, o en el Zócalo, en el FanFest, o en cualquiera de las 18 sedes. Pero ¿y usted dónde va a estar? Pues ya les aviso en un ratito, a ver cómo estén las cosas también. Aquí, hay que hacerla de emoción un poquito también. Sí. Una pregunta más, nada más, Sí. presidenta. La secretaria de Gobernación menciona que en la movilización de anoche de las madres buscadoras detectaron la presencia de algunas personas que recibieron algún tipo de apoyo para trasladarse aquí a la Ciudad de México. ¿Tienen alguna sospecha de algún financiamiento particular? Informamos, es información. O sea, hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses. Entonces, esa es información. No, solo es la información. Y Sí, ya pero en todo caso, pues también veremos que se les atiende, porque ayer creo que hubo un momento en que había más compañeros de la Comisión de Búsqueda de Víctimas que de los manifestantes. Pero se les atiende, a todos los colectivos se les atiende, pero es importante señalar que había colectivos de Jalisco. Y por último, presidenta, anoche hubo en esta manifestación en Tlalpan, César Cravioto tuvo que salir de ahí cubierto por personal del Gobierno de la Ciudad de México, y también personal del Gobierno de la Ciudad de México puso una valla para impedir el paso Sí, de pues los es maestros. que también... ¿Esto es necesario, enfrentar pueblo con pueblo, presidente? No, no es pueblo con pueblo. O sea, nosotros tenemos que resguardar el estadio, es obvio, porque se tiene que desarrollar la actividad. Además, la actividad de la inauguración, pues tiene que resguardarse, tenemos que garantizar junto con el gobierno de la ciudad que puedan acceder los que vinieron a ver el partido. Entonces, se les dejó manifestarse hasta cierto punto, antes de llegar al estadio. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Buenos días, presidenta Romina. Sin embargo, los acreedores de TV Azteca en Estados Unidos acusan que Grupo Salinas creó esta empresa llamada TVA3 para transferir sus activos de alto valor e incluso la licencia de radiodifusión. Lo que ellos están señalando es que pues el empresario mexicano busca que la empresa demandada por estos acreedores quede quebrada para no cumplir con sus obligaciones. Preguntarle qué información tiene el gobierno respecto a esto. Bueno, hay una parte que es un litigio privado a los que le debe dinero allá en Estados Unidos, así tan sencillo como eso. Entonces ellos pusieron una demanda hace ya bastante tiempo. Él interpuso amparos en México, finalmente esos amparos se resolvieron en el sentido de que pues no había argumento para amparos en México de algo que debía en Estados Unidos. Entonces pues es el litigio que se tiene entre este grupo empresarial y
¿Quién le prestó dinero? Es así. Los acreedores habían pedido una reunión con usted. Sí, antes de que se resolvieran los amparos, porque él en el 21, 22, o bueno, este grupo en el 21, puso unos amparos en México argumentando distintas razones. Siguieron su curso, finalmente se resolvieron esos amparos, no a favor de ese grupo, no a favor del Grupo Salinas, sino pues no dándole el amparo. Entonces, una vez que estaba resuelto eso, pues ya es directamente de privado a privado. Ellos querían la reunión conmigo antes de que se resolviera esta pues disputa que había en México. Se resuelve y entonces ya no solicitaron la reunión. Se les fue informado que ya se había resuelto esta situación aquí en México, como lo determinaron los jueces. ¿Y no hay un riesgo de que pueda incurrir en una maniobra similar para no cumplir con las obligaciones que, pues, con los abonos que tiene pendiente para el Gobierno de México en el caso de los impuestos que debe aquí? Bueno, en el caso de los impuestos que debe aquí, los está pagando. O sea, son más de 30,000 millones de pesos que está pagando. Hubo un primer pago de más de 10,000 millones y después se está pagando mes con mes. Pues eso hay que decirlo. Se quería llegar a un acuerdo previo y nosotros dijimos no, hasta que no resuelva la Corte, y después la reunión, en todo caso, como a cualquier persona, es con el SAT y la Secretaría de Hacienda. No es un asunto político, es un asunto de una deuda. Entonces la está pagando. En el caso de la disputa que tiene en Estados Unidos, pues es un asunto privado, entre dos privados. En los últimos meses, presidente, ha habido cada vez más evidencia sobre el uso de bots y de trolls para distorsionar el discurso de México, esto a favor de intereses extranjeros y en particular a favor de agencias extranjeras como la CIA y la DEA. De eso se tratan campañas como narcopresidenta y pues lo narco, todos estos hashtags. ¿Esto no amerita una investigación formal del gobierno mexicano para defender intereses legítimos nacionales y para entender y exhibir quién está pagando este tipo de ataques? El día miércoles es cuando está derecho de réplica, ¿no?, de Luisa María. Ayer, ¿no? Ayer. Hizo una presentación muy interesante. Quien no la haya visto está en las redes sociales del Gobierno de México, muy, muy interesante, de cómo es que se ligan cuentas, con cuentas pagadas, con bots, con robots, para generar una tendencia en redes sociales y cómo en esas cuentas está vinculada la ultraderecha internacional y nacional. Entonces, es una investigación muy profunda y vale mucho la pena verla. Si le comenté a Luisa que si es necesario pues la traemos aquí a la mañanera, pero está en las redes y es una investigación que se hizo entre Comunicación Social y la Consejería Jurídica, porque es importante desde la Consejería Jurídica ver pues de dónde vienen todos estos ataques. Ahí pues habría que ver si se puede poner si eso trasciende a una demanda o no. Pero lo importante es que se conozca, porque da la impresión, cuando uno ve las redes sociales, que es un poco lo que está pasando con las manifestaciones, de que parece que el Gobierno de México está pasando por una situación en donde hay un descontento social. Pero cuando uno va igual al territorio, como nos gusta ir a nosotros, la percepción es completamente distinta. Hay mucha comunicación, hay apoyo, hay relación y además estamos informando permanentemente. Entonces, ¿qué sentido tiene generar esta visión de que el Gobierno de México no tiene apoyo popular, que está perdiendo apoyo popular, que hay manifestaciones en todo México en contra del gobierno? Entonces, tanto digitales, digamos manifestaciones digitales, armadas, como muchas de la calle, algunas legítimas y otras no tanto, que realmente pues tienen otros objetivos, que no tienen que ver con demandas legítimas, sino más bien con seguir dando esta impresión.
Y sí es importante investigar, más allá de si hay una denuncia o no, sí, porque hay asuntos que son obvios y evidentes que no hay una demanda legítima, pues sí hay recursos incorporados en estos procesos. O sea, vale la pena investigar. Y no crean que es Centro Nacional de Inteligencia, porque nosotros no hacemos eso. El Centro Nacional de Inteligencia está dedicado a trabajar para la seguridad del pueblo de México, tanto seguridad nacional como seguridad pública. Esa es su tarea, no investiga asuntos relacionados con la política. Eso es por conocimiento de la investigación que tiene la propia Secretaría de Gobernación hablando con la gente. Nosotros hablamos con la gente y de esa manera pues nos damos cuenta. Y mucho tiene que ver con pues muchos programas que existen hoy que te pueden decir cómo están ligadas todas estas campañas en las redes sociales contra nosotros. Nosotros estamos muy tranquilos. Es importante explicarlo, porque si no lo explicamos se puede generar una idea de que en efecto es así, nacional e internacional. No es así. El gobierno de México cuenta con apoyo popular, porque nosotros trabajamos para el pueblo y la gente lo sabe. No trabajamos como antes para unos cuantos. Entonces, esa relación directa de territorio pues es muy, muy importante. Y también al mismo tiempo informar cuando hay mentiras, porque hay muchísimas mentiras en las redes, y también cuando hay manifestaciones, actuar responsablemente, garantizando el derecho a la libertad de manifestación, que nosotros creemos en ello, pero al mismo tiempo informando. Por ejemplo, lo de los maestros, que son un grupo de maestros, no son los maestros. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que ha habido en el diálogo? Y al mismo tiempo, pues que ellos deciden que no quieren seguir atendiendo esta situación y que deciden mejor manifestarse. Bueno, tienen derecho a manifestarse. Nosotros tenemos que garantizar también la libertad de tránsito para poder llegar particularmente al estadio en un evento internacional de la magnitud de lo que va a haber hoy. Entonces, pues es lo que tiene que hacer el gobierno. En otro tema, Presidenta, Trump plantea la posibilidad de sustituir el acuerdo trilateral, el TEMEC, por acuerdos bilaterales con México y otro con Canadá. ¿Qué diferencias sustanciales existirían entre un esquema bilateral al actual tratado trilateral y si México tendría una posición negociadora más débil o más fuerte en un escenario de acuerdos separados con Estados Unidos? Esto en comparación pues a lo que existe actualmente con el TEMEC. Nosotros, en primer lugar, queremos que se mantenga el tratado porque beneficia a los tres países, no solo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos. Les pongo un ejemplo. Hoy los vehículos en Estados Unidos aumentó el precio de manera muy significativa. Fíjense, en la canasta, bueno, no sé si se llame canasta, en la inflación en Estados Unidos se toma en cuenta el valor del vehículo. Aquí no, aquí es productos básicos, pero en Estados Unidos sí cuenta. Y se han elevado mucho los precios de distintos productos, incluidos los vehículos. Y nosotros creemos pues que es parte de haber aumentado aranceles a muchos países y también a México. Entonces, ¿cómo se benefician Estados Unidos o el pueblo de Estados Unidos? Pues si baja el precio, si se mantiene como estaba el tratado o mejores condiciones, pues obviamente va a bajar el precio de los vehículos. Pero como los vehículos hay muchos otros productos. Esa es una forma de beneficiarse a Estados Unidos, pero hay otras. El empleo no es que es un beneficio que caiga el empleo en México para que suba en Estados Unidos. Está demostrado que con el tratado, el TEMEC, quizá el Telecam fue distinto, pero con el TEMEC, que por cierto lo hizo Trump, el presidente Trump en su primer periodo,
Es uno de sus mejores logros, es de él. Y si hay temas, pues se pueden atender, obviamente, pero es uno de sus grandes logros de su primer periodo. Y benefició a Estados Unidos, porque está demostrado por muchos textos que aumentar el empleo en México no va en contradicción con el aumento de empleo en Estados Unidos. Al contrario, aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá, porque se fabrican cosas distintas. Y en muchas son complementarias. Entonces, si aquí se fabrica una parte de un vehículo y allá otra parte, pues obviamente aumenta el empleo en los dos. No es uno a costa del otro. Y a veces, si no se fabrica aquí el vehículo, no necesariamente va a aumentar mucho más el empleo en Estados Unidos. Entonces, parte de los argumentos que nosotros damos a el equipo, o que tiene el equipo de negociación que coordina el secretario Ebrard en esta revisión que se está haciendo del tratado. Los beneficios que tiene para Estados Unidos, no solo para México, sino para Estados Unidos, el tratado, y además la fortaleza de América del Norte frente a otras regiones. Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados. Entonces, son algunos de los argumentos que hemos puesto sobre la mesa y al mismo tiempo dar alternativas. Si ellos plantean que hay algo que creen que les está afectando, plantear alternativas. En este momento, las reuniones de trabajo para la revisión solo en este momento están entre México y Estados Unidos. No se ha incorporado a Canadá. Y posteriormente, pues tiene que incorporarse a Canadá. Y nosotros siempre vamos en el mejor de los ánimos, buscando cómo llegar a acuerdos, como lo hacemos en todos lados. Llegamos a acuerdos aquí, también buscamos el mejor acuerdo posible con los Estados Unidos, que no vaya en detrimento también pues de nuestra economía, ¿no? Y del pueblo de México, que siempre es nuestra visión, que tenga beneficios el pueblo y la economía nacional. Y también pues evidentemente empresas en México que son las que permiten que se generen estos empleos. Esto es lo que menciona ustedes como en el ánimo de que buscan que se mantenga el acuerdo trilateral. Ayer el presidente Donald Trump decía que no quiere renegociar el TEMEC. Preguntarle de nuevo, en el caso que sí se diera esa posibilidad, ¿cómo sería la posición de México frente a un acuerdo ya bilateral? Yo creo que el TEMEC se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere es ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá. Ese es mi punto de vista. Ayer el presidente Trump dijo algo que ha dicho ya en otras ocasiones, no es nuevo, que el TEMEC es mejor que el Telecán, cosa que nosotros también creemos lo mismo, y pues que no sabe si lo va a renovar o no. Pero también es parte pues del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Muy buenos días, presidenta. Adriana Santos del Soberano. Pues bueno, preguntarle justo acerca del tema, ¿cuál sería su mensaje viendo este espíritu mundialista que hay en el pueblo de México, ya con alta afluencia precisamente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para esta inauguración? Aquí también en el Zócalo capitalino a partir de las 4 de la mañana estuvieron pues haciendo las filas. Para entrar al FanFest. Si usted tiene justo este mensaje para el pueblo y si tiene algún reporte justamente para quienes van a acercarse tanto a las sedes, aquí al FanFest, y a quienes van al Estadio Azteca, para que sepan que todo está listo aquí, al menos aquí en la capital mexicana, para poder ver el partido inaugural. Buena vibra, viva México. ¿Y algún reporte que tenga justo va en muy cuanto bien a movilidad? todo, perfecto, está el aforo, se está llenando el estadio y aquí también. También, presidenta, preguntarle, justamente hace pues algunos días, en estas últimas semanas de cara al Mundial,
hubo una campaña de desprestigio en contra de la jefa de gobierno, Clara Brugada, por las obras que se realizaron de cara al Mundial. ¿Cuál es su opinión justamente después de, pues aparte de los bots que se utilizaron en redes, estas campañas para tratar de dejar mal parada la capital mexicana justamente para recibir a las y los turistas? Es muy buena jefa de gobierno, claro, la verdad. Y pues es parte de la campaña que hay contra nosotros, contra ella, pero hace muy buen trabajo. Y por último, Presidenta, siguiendo este espíritu mundialista, ¿cuál es su pronóstico el día de hoy para la selección mexicana? No queremos. Obviamente, pues, todo el apoyo de vibra buena. No. Luego el pueblo de México es muy supersticioso en muchas cosas. No. Todo el corazón, la buena vibra. Sí, claro que va a ganar México, claro que va a ganar. Si tiene el apoyo del pueblo de México, de todo México, la selección. Y sabemos además que van a dejar la garra ahí en la cancha, que son jóvenes. Uno se va haciendo viejo, la verdad. Y ves, ahora que tuve la oportunidad de abanderar a la selección, pues son muy jóvenes los jugadores, muy jóvenes. Y son grandes atletas y dejan el corazón. Es algo muy lindo, pues, el momento de unión entre las y los mexicanos y la selección en los partidos. Entonces, que en este momento toda la energía de México con la selección. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Vamos por acá, a ver el Universal. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona, del Universal. Presidenta, el día de hoy en el Universal se publicó que aproximadamente el gobierno ha gastado 586 millones de pesos en el salario de la gente de quienes están en paro. Es así, y saber, Presidenta, ¿no cree que de alguna manera, viendo las declaraciones del secretario de Educación, que es político este asunto ya, pues que han rechazado varias propuestas, ¿no cree que han estado siendo financiados de alguna manera? No, ellos tienen un acuerdo en Oaxaca desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan se les sigue... No pierden su salario de esos días. Es un acuerdo no ahora de Salomón Jara con la sección 22, sino de mucho tiempo atrás, incluso cuando no gobernaba Morena. Entonces no es algo nuevo. Así pues se hizo durante muchos años. Entonces lo que dices no es que haya algo particular, sino que ellos siguen recibiendo. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero así ocurre y no es nuevo. Ya tiene tiempo. Presidenta, y por otro lado, igual preguntarle a la secretaria de Gobernación, hace unos días también se detuvo un camión donde venían integrantes de Ayotzinapa, donde detuvieron y decomisaron algunos artefactos explosivos. ¿Qué sucedió con esto? ¿Cuál es la indagatoria? Si hubo algunos detenidos sobre esto. No hay detenidos. Se quitó los artefactos que traían y pues no se les permitió seguir avanzando hacia la ciudad. Eso fue lo que pasó. ¿Y no hay ningún delito? Bueno, pues hay que ver si la Fiscalía tiene abiertas carpetas de investigación. Ok, Presidenta, en otro tema, datos de Pemex mencionan que el huachicol de gas ha crecido 377% en 6 años. ¿Cuáles son las acciones o mecanismos de coordinación que activará la Federación en estos estados para frenarlo? ¿Cuál es la estrategia que ha tenido Pemex? Vamos a pedirle a Pemex que venga para poder informar cómo se ha reducido el huachicol en todos los hidrocarburos. Ya lo tengo desde hace rato, ya se los debo, esta conferencia,
Están terminando una parte que tiene que ver con la adecuación de base de datos para que se den pues, todos los argumentos de qué fue lo que pasó, cómo pasó y qué es lo que se está haciendo. Y nada más para concluir, ¿qué dependería de que asistiera al Zócalo, presidenta? Pues vamos a ver cómo está todo en el… O sea, a la presidenta le toca garantizar la gobernabilidad en todos los momentos. Es un momento muy especial. Pues vamos a ver si todo está tranquilo, no hay problema, pues vamos a… cualquier cosita, pues prefiero estar aquí para poder atender cualquier tema que haya, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar todo tranquilo, pero siempre hay que tener sus precauciones. Entonces, por esa razón, no por otra. Pero de que vamos a ver el partido, vamos a ver el partido. Pero nos puede informar para poder documentar pues la emoción de que se vive usted de este partido inaugural, pues no. Pues vaya. Es de todas y todos los mexicanos. Pues sí, pero… Pues es un momento muy alegre. Luego también se sufre a veces, pero es un momento muy alegre, muy, muy alegre, la verdad. Y yo creo que la selección está haciendo un muy buen papel, muy buen papel. Y le deseamos todo lo mejor. Y por eso digo, en estos momentos ya no hay diferencias en México. Ya son momentos en donde, al menos en los minutos en que se desarrolla el partido, pues hay una emoción muy, muy grande. Y hay todos que poner siempre lo mejor. Quien crea en que la energía se junta y ayuda, pues puede creer eso. En realidad, pues lo importante es que la selección se sienta apoyada por todas y todos los mexicanos. Y creo que eso pueden tener la certeza, de que todas y todos los mexicanos, los 134 millones de mexicanos, más los 40 millones que están allá en Estados Unidos, apoyan a la selección nacional. Gracias. A ver, ¿quién más? Yo creo que, a ver, Hans, acá. Luego vamos contigo, que desde ayer querías preguntar. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la transmisión del Mundial en los negocios. El INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, ha dicho que no va a verificar a negocios pequeños, sin embargo, a grandes sí lo hará. ¿Tendrá información al respecto? Porque dijeron que si no se tiene la licencia correspondiente, podría haber problema. Pues el INPI tiene que hacer su trabajo, pero mi opinión es que cuando juega la selección, pues que haya toda la posibilidad para verla en cualquier lugar. Siguiente pregunta, presidenta, es con respecto a los jubilados que se les ha denominado con pensiones doradas. Salió la información de que con Pemex está, bueno, hay un diálogo con la autoridad, con el gobierno federal, que se pueda llegar a un acuerdo de elevar los montos hasta, decía, hasta 130,000 pesos. Sí, y hay una interpretación jurídica que la dejamos para otro día, pero es que en una parte de la Constitución quedó la mitad del salario de la presidenta o del presidente, y hay otra parte en otro artículo de la Constitución que dice que el máximo que puede ser es el salario de la presidenta o el presidente. Entonces, hay una interpretación de que ahí hay una contradicción en dos artículos de la Constitución. Entonces, es lo que está valorando pues cada uno de los consejos administrativos de las entidades donde hubo esta situación. Ahora, por encima del salario de la presidenta no puede haber nada. Eso sí está garantizado. Pero es una interpretación jurídica y nosotros pues tenemos que respetar la ley. Y se está valorando, se está viendo. Tanto en Pemex como en la Comisión Federal Sí, de Electricidad. Sí, en todos los casos. En ambas entidades. Sí. Mañana, presidenta, ¿la mañanera sería aquí o en algún otro lugar? Aquí vamos, nos quedamos aquí, vamos mañana, este fin de semana vamos a Manzanillo, a Colima, a Aguascalientes. Tiene una sala de hemodiálisis muy impresionante ahí en Aguascalientes, el IMSS, vamos a irla a ver, entre otras cosas, y a Zacatecas. Vamos a esos tres estados. Gracias, presidenta. Gracias.
A ver, vamos acá y ya luego al compañero y con eso cerramos. Gracias, Presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle, los casos del gusano barrenador continúan apareciendo en el ganado y en personas, en humanos y animales de diversas especies. Además, está la situación de Estados Unidos, donde se han encontrado también ya casos en estos últimos días, ahí en Texas y Nuevo México. Preguntarle, Presidenta, ¿qué evaluación tienen de las acciones que ha realizado México en contra de la plaga? Y si ya se descartó la reapertura de la frontera en estos próximos meses, pues debido a lo que está ocurriendo también ahí en Estados Unidos. Los vamos a invitar el 20, bueno, entre el 20 y el 30 de junio ya inauguramos la planta de producción de moscas que ayuda a controlar este problema. Es una planta que pagó el gobierno de los Estados Unidos, nosotros también pusimos una parte y que ya son plantas que tardan 2 o 3 años en hacerse, se hizo en tiempo récord, va a iniciar con, creo que son 60 millones y después va a aumentar hasta 120 millones de moscas para poder atender esto. Esto nos va a ayudar muchísimo porque se traían algunos ejemplares de otros lugares, pero no eran suficientes y hay muchas trampas de todo tipo para evitar y además la revisión de los animales y como normalmente se hace. Pero el que ya esté lista la planta, pues ya nos va a ayudar muchísimo. Y hay mucha comunicación entre el Gobierno de México, particularmente la SADER y Julio Verdeguer, que nos sigue ayudando con los temas internacionales, y la secretaria Rawlings, que es la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Presidenta, ¿cuánto tiempo considera usted que se va a alargar más esta situación? Pues no podemos decir los datos. Lo importante aquí es que la planta nos va a ayudar a que no se siga propagando y con eso pues vamos a ir informando. ¿Hay alguna acción específica para evitar que se sigan propagando en humanos? A ver, es muy importante porque cuando uno tiene una herida, porque también para no alarmarse tanto, o sea, cuando uno tiene una herida, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando está el gusano barrenador? Afecta particularmente pues la producción y la calidad de la carne. Ese es esencialmente lo que pasa. Si le llega a ocurrir en un humano, hay que limpiar la herida. Eso es lo que hay que hacer. Hay que limpiar la herida y si hay alguna infección o algo así, pues hay que ir al médico. Pero no es que sea algo mortal, que no. Si tienes una herida, ahí es como llega el gusano. Tienes una herida, como se alimenta de la sangre, entonces llega el gusano y puede infectar la herida, puede afectarte, digamos, en tu salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lavar bien la herida y en caso de que haya alguna infección, pues acudir al médico. Entonces, para que tampoco haya tanta alarma. Entonces, si uno tiene una herida, es muy importante pues que se lave bien, que se cubra la herida para que no vaya a tener una afectación del llamado gusano barrenador. Presidenta, en un segundo tema, ayer concluyó la huelga en la Universidad de Sonora que llevaba 27 días. Esta huelga era emplazada por el STAUS. Antes de esta huelga hubo otra que era por el otro sindicato, por el STAUS, que duró 22 días. Es decir, pues la Universidad de Sonora es de las universidades que acumula más días de huelga. Preguntarle qué se debe hacer para evitar estas huelgas tan recurrentes en una universidad como pública, pues como la Universidad de Sonora. Pues tiene que haber diálogo, siempre, diálogo, abrir el diálogo. Hay veces que las demandas no son legítimas, también. No lo digo por la Universidad de Sonora, sino en general. Y también hay que decirlo. Y muchas veces es legítima y se atiende como se pueda atender, también de acuerdo a los presupuestos, las condiciones. Pero ahí el gobernador está haciendo muy buen trabajo, la verdad, tratando de apoyar a la universidad para poder resolver la problemática. Finalmente, Presidenta, preguntarle qué seguimiento han tenido las autoridades federales con relación a la aeronave con cocaína y el hangar clandestino asegurados el fin de semana en Baja California y que de acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila presuntamente operaba para un grupo criminal. Pues ya que informe el Gabinete de Seguridad. Ya saben que en estos casos le pedimos a ellos que informen.
Muchas gracias. Gracias. A ver, la última. ¡Ay, regresó Reina! Bienvenida. No te vi. Muchas gracias, Presidenta. Soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Presidenta, nos comentaba hace unos momentos que tuvo esta conversación con el presidente Lula de Brasil. En 2014, cuando organizó Brasil la Copa del Mundo, hubo un descontento social que capitalizó la derecha en el país y finalmente comenzó un proceso que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Por qué usted no ve ahora las mismas condiciones en México que lo que sucedió en Brasil? Porque es muy difícil que la ultraderecha crezca en México. Tenemos una historia distinta. Aquí una guerra de reforma que triunfaron los liberales mexicanos. El Estado es laico desde hace muchísimos años. Por mencionar algunos temas, una revolución mexicana, que fue una revolución social desde abajo. Si fue derrotado el neoliberalismo, es justamente porque el pueblo de México buscó mejorar sus condiciones de vida y la democracia y las libertades. Entonces, nuestra historia es distinta. Un día vino en una de las conversaciones, lo he platicado aquí con el presidente Lula, me contó que la primera vez que vino a México, digo, a ver cómo está aquí. La calle se llama Los Insurgentes. Esta otra calle se llama Reforma. Esta otra calle se llama Revolución. Esta otra calle se llama Independencia. Es una historia distinta. Claro que nosotros tenemos que hacer el trabajo. La ultraderecha significa acabar con los derechos del pueblo de México. Es esta visión de que solamente por el esfuerzo sales adelante. Y claro que el esfuerzo es importante, pero vivimos aquí 36 años de neoliberalismo, que por más que se trabajaba, los salarios eran de hambre. Un sistema que evitó que la gente pudiera salir adelante. No se abrieron universidades públicas, y se abrían era con altísimas colegiaturas. No es una visión de derechos, es una visión de privilegios, de mercancías. Y la gente sabe que aunque hay todavía dificultades y problemas, porque en todos los países hay problemas, se vive mejor hoy que lo que se vivía antes, y que hay un gobierno preocupado por el pueblo y que no traicionamos. Entonces, claro que tenemos que informar permanentemente, porque esa es nuestra labor también. Pero es muy difícil que la ultraderecha, que vivimos el porfiriato, 34 años de saqueo, de represión, de exterminio, y una revolución. Entonces, por más que ya pasaron más de 100 años de la revolución, es una memoria colectiva que permanece en el pueblo de México y que hay que mantener viva, de los grandes cambios y las grandes transformaciones que ha vivido el país, y por qué se luchó por la independencia y lo que le costó al pueblo de México la primera y la segunda independencia, y los próceres y las próceres que tenemos en México. Entonces es una situación distinta, una situación diferente, y nosotros buscamos también mucho territorio, estar cerca de la gente, cerca. Y como lo hemos dicho aquí, se juntan los extremos, la supuesta digo, radicalismo de izquierda con la ultraderecha, se junta. Y por eso nosotros es pueblo. Entonces, por eso es difícil que estos movimientos trasciendan en el pueblo de México. Y nuestra labor
es seguir contando la historia de México, seguirla contando, seguir hablando de ello, de lo que le costó al pueblo de México llegar al momento en el que estamos. Presidenta, ¿se tiene información en el gobierno federal de que grupos de derecha estén interviniendo en la jornada del día de hoy? ¿De qué manera? Y si nos puede explicar un poco más cómo va a ser el operativo, qué papel está jugando el gobierno federal, cómo es la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, pues justamente para garantizar la tranquilidad y bueno, la paz de los que decidan asistir al, no va a haber al problema, partido no va a y haber a ningún los problema. FanFest. No va a haber ningún problema y la policía de la Ciudad de México ha estado actuando muy bien, la jefa de gobierno muy bien y la secretaria de Gobernación muy bien y el secretario de Educación y el director del ISSSTE y la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México y la estrategia Kukulcán, que tiene mucho tiempo, que garantiza pues en general la seguridad en los estadios. Y muy bien, somos un equipo, pues estamos trabajando conjuntamente. Entonces, la verdad ayer pues no hubo prácticamente actos violentos. No se espera que haya algún tipo fueron de… pacíficas las manifestaciones. No se espera que haya algún tipo de acto violento, No, que no. participen grupos como el Bloque Negro, etcétera. No creemos que ocurra y si llegara a ocurrir, pues hay que estar pendientes, como siempre. Pero no parece. No sé, tenían unas fotos, me dijo Rosicera, no sé si tienen foto reciente, de cómo está llegando la gente al estadio. Ahí está bien, está entrando la gente sin problema. Ya se está llenando el estadio. Sí. Por último, Presidenta, preguntarle sobre la chica ganadora del concurso de dominadas que asistirá tenemos por ahí hoy un video, al… con eso cerramos y al luego Mujeres concierto. en la Historia para cerrar. A ver. Hola, buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy muy emocionada, muy feliz de poder estar ya en la inauguración del Mundial. Ya estoy casi terminándome de alistar, estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy muy feliz de poder representar a mi país y más que nada poder representar a mi comunidad, El Carril, a mi municipio de Tlaquilpa, a la Sierra de Songolica. Estoy muy agradecida. Muchas gracias por esta oportunidad y pues ya tengo la piel chinita por ya estar ahí. Ya falta poco tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Le mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, Mujeres en la Historia, vamos. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Quién tiene recuerdos de haber visto algún partido en su escuela? Nos tocó. Pues en esta oportunidad, en esta tercera oportunidad histórica en el que nuestro país es una sede mundialista, nuestra presidenta nos pidió que el Mundial no solamente se viviera a través de las pantallas, sino que creáramos experiencias para nuestras niñas, para nuestros niños, para nuestras adolescencias y juventudes. Es por ello que podemos reportar una participación de casi 500,000 niñas, adolescentes y jóvenes que se sumaron al Mundialito escolar, más el torneo que se realizó desde el IMSS de fútbol femenil y también pues este concurso que se hizo para el boleto de la presidenta. Sin duda, una gran participación de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes, que estoy segura tienen sus propios referentes históricos, como Charlín Corral, a quien tuvimos ya en este espacio en un par de ocasiones y que se ha vuelto pues una referente para estas niñas y adolescentes. Pero como todo espacio, también se conquista y el fútbol femenil ha sido una conquista cultural y deportiva que también tiene su propia historia, sus propias protagonistas, sus propias comunidades y hoy vamos a unir el pasado y el presente. Conozcamos primero a Alicia Vargas desde una reciente entrevista. Las críticas, ¿no? Y cuando
decían que cómo era posible que la mamá dejara que esa niña anduviera entre tanto niño jugando fútbol, qué clase de madre, ¿no? Simple y sencillamente porque era un deporte totalmente varonil, porque pues, ¿cómo una mujer iba a jugar fútbol? Alicia Vargas, La Pelé, por favor. A mediados del siglo XX, el fútbol se convirtió en un deporte profesional, pero los prejuicios morales e incluso algunos preceptos médicos de la época sostenían que no era una actividad apropiada para las mujeres. Por esos años nació Alicia Vargas Ángel, el 2 de febrero de 1954 en Guanajuato. A los 3 años su familia se trasladó a la capital del país, donde empezó a jugar fútbol junto con sus hermanos en las cascaritas de la cuadra. A finales de los 60, el fútbol femenil vivió un auge en el país. A sus 14 años, Alicia asistió a un partido del Guadalajara para solicitar su ingreso al club. Después de jugar unos minutos y mostrar su técnica y velocidad, fue admitida en el equipo. En 1970, fue una de las 16 seleccionadas para el equipo nacional que participó en el primer Mundial Femenil en Italia. Las mexicanas obtuvieron el tercer lugar y Alicia fue la goleadora del campeonato. La prensa italiana la bautizó como la Pelé mexicana. En 1971, México fue la sede del segundo Mundial Femenil. Aún con el éxito comercial del evento, las jugadoras tenían que cubrir todos sus gastos porque eran consideradas amateurs. Antes del partido final, ellas exigieron una compensación económica y presionaron con no presentarse. Alicia era una de las más jóvenes, pero defendió el derecho a percibir una remuneración y a considerar su actividad como un trabajo. Afectadas por los conflictos previos a la final, las mexicanas perdieron el juego decisivo ante Dinamarca. No obstante, fueron subcampeonas mundialistas. En 1991, Alicia volvió a la selección nacional para las eliminatorias del primer Mundial Femenil organizado por la FIFA. En esos partidos quedó en evidencia el estancamiento de México. La visibilidad alcanzada durante el Mundial de 1971 no se aprovechó para profesionalizar el fútbol mexicano femenil. Unos años después, Alicia se retiró de las canchas y se dedicó a ser profesora de educación física. Recientemente, celebró la profesionalización de la Liga Femenil en 2017, aunque también ha advertido sobre los obstáculos. En México, todavía se puede escuchar que el fútbol es un juego para hombres. Alicia Vargas, La Pelé y sus compañeras de los mundiales de 1970 y 1971 han sido reconocidas como las pioneras del fútbol femenil profesional en México. Muchas gracias, Presidenta, por impulsar mujeres en la historia y mujeres en el deporte y en el fútbol. Muchas gracias.